El pacifismo, un poco de historia y objetivos que persigue. Y comenzamos este vídeo dando unos datos genéricos sobre el pacifismo. Y lo primero que vamos a explicar es en qué consiste. Se basa en la creencia de que los conflictos entre los pueblos y las personas se pueden resolver de forma no violenta mediante el diálogo y la negociación. Por tanto, el pacifismo actúa contra los instrumentos que hacen posible las guerras, contra las parcelas del comportamiento humano que le inducen al uso de la violencia y contra las instituciones que respaldan legalmente las guerras, bien de forma explícita o implícita. Y se sirve de herramientas muy diversas y variadas como la diplomacia, la objeción de conciencia, la educación por la paz, las campañas a favor de la no violencia, la desobediencia civil o el boicot, entre otras. Las posturas contrarias a este movimiento aseguran que el pacifismo es imposible e inmoral, puesto que mientras que existan seres humanos malos e impere la ley del más fuerte, se necesitará la violencia para establecer la justicia. Además, otros sectores afirman que la violencia es algo innato en el ser humano y un elemento característico de las relaciones que mantienen los propios seres humanos entre sí. Los pacifistas organizan su actividad en tres niveles. Por un lado, defienden que la guerra, sea ofensiva o defensiva, es éticamente ilegítima y a la larga ineficaz para conseguir los objetivos propuestos. También sostienen que hay formas de presión no violentas más eficaces para acabar con las injusticias. Y por último, luchan por alcanzar la abolición de los ejércitos y establecer un sistema de instituciones jurídicas internacionales capaces de solucionar tanto los conflictos nacionales como los internacionales. Y esta sería su evolución histórica desde la Edad Antigua hasta la actualidad. Las guerras han sido una constante en la historia de la humanidad, pero a su vez también ha habido numerosos opositores. En la Edad Antigua encontramos claros ejemplos como Lao Tse en China, padre del taoísmo, Buda en la India, fundador del budismo, así como los textos evangélicos cristianos en Occidente. Durante la Edad Media en el mundo occidental eran habituales las treguas de Dios, unos acuerdos que prohibían las actividades guerreras durante la Cuaresma. Se trataba de un movimiento social, el primero de tendencia pacifista y global, creado por el Papa e impulsado en el siglo XI en Europa como respuesta de la Iglesia y de los campesinos a los abusos perpetrados por los nobles feudales. Ya en el Renacimiento sobresalió la figura de Erasmo de Róterdam, creador de un espíritu tolerante y pacifista. A partir del siglo XVII, con la expansión de la Reforma protestante por el continente europeo, anabaptistas y cuáqueros defendieron la paz entre los hombres. Durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, las teorías racionalistas no religiosas próximas al pacifismo fueron expresadas por autores como el político y escritor británico William Godwin o los filósofos John Locke, Voltaire o Immanuel Kant. Ya en el siglo XIX, pensadores de la talla de Benjamin Tucker y León Tolstoy desarrollaron la tendencia pacifista dentro de las doctrinas anarquistas, y Henry Thoreau destacó como ideólogo de la desobediencia civil dentro de la estrategia pacifista. Pero en resumen a todo esto podría decirse que el pacifismo moderno, tal y como lo entendemos hoy en día, surgió tras las guerras de unificación italiana y tras la guerra franco-prusiana. Este nuevo concepto se plasmó en la fundación de la Cruz Roja y la aparición por primera vez de enfermeras en el campo de batalla en la Guerra de Crimea. Es importante destacar también la labor pacifista de la Segunda Internacional, que manifestó su total oposición a un enfrentamiento bélico e hizo un llamamiento a los partidos y sindicatos obreros de todos los países en contra de la participación en la Gran Guerra. Tras la Primera Guerra Mundial se incrementaron las ideas pacifistas, y uno de los personajes clave fue Gandhi, considerada la figura pacifista más famosa del siglo XX. Su doctrina se basaba en escrituras hindúes, en el Nuevo Testamento y en las obras de Tolstoy, y es aplicable tanto a política como a relaciones personales. Y la utilizó para oponerse de forma no violenta al gobierno británico en la India entre 1919 y 1947, hasta conseguir su independencia, materializándose en lo que posteriormente se denominaría la resistencia pacífica. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjo un nuevo repunte en el auge de los movimientos pacifistas como reacción a las atrocidades vividas durante los años del conflicto.
Surgieron así movimientos organizados por comunidades religiosas como los cuáqueros, los testigos de Jehová, algunos de influencia budista o imitadores del cristianismo primitivo. En 1955, el filósofo y escritor Bertrand Russell y el físico Albert Einstein protagonizaron una campaña en contra de una guerra nuclear firmando un manifiesto. Recordemos que las dos únicas bombas atómicas las lanzó Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki 10 años antes. En 1963 fue proclamada la encíclica del Papa Juan XXIII Pacem in Terris, un documento clave para todo el orbe católico. A todo ello se sumarían los movimientos sociales hippies a favor de la paz en general y en contra de la guerra del Vietnam en particular. Y podemos decir que el movimiento pacifista cogió tanta fuerza que en el año 1986 fue proclamado por la ONU como el Año Internacional de la Paz. Y precisamente a finales de ese año tuvo lugar la trascendental reunión en Reykjavik entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que supuso el inicio del fin de la Guerra Fría. En 1989 se firmó en París el primer tratado de reducción de armas convencionales entre George Bush y Mikhail Gorbachev, y finalmente la Guerra Fría terminaba con la disolución de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. ¿Y cuál es la situación actual del movimiento pacifista? Pues los últimos movimientos pacifistas que han surgido en nuestra sociedad son los organizados en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, los movimientos contrarios al terrorismo por todo el mundo o los antiglobalización como el Tute Bianche. La Primavera Árabe, una serie de manifestaciones populares en clamor de la democracia y los derechos sociales organizada por la población árabe, es un ejemplo de pacifismo de última generación. Los ciudadanos árabes se levantaron contra sus gobiernos y organizaron pacíficas manifestaciones en varios países musulmanes. Las revoluciones abrieron la puerta a un posible impulso democratizador en muchas de estas naciones, pero la mayor parte de iniciativas, salvo Túnez, se vieron de una u otra forma frustradas. En resumidas cuentas, que el terrorismo islamista, el intervencionismo interesado de las principales superpotencias mundiales y la crisis de refugiados han provocado en los últimos años numerosas y multitudinarias manifestaciones de carácter pacifista. Y conozcamos ahora las principales figuras actuales del movimiento pacifista. Pero después de todo lo que hemos visto, la pregunta que nos hacemos es: ¿sale a cuenta ser pacifista? Pues realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es seguro es que un porcentaje elevado de ellos han sido asesinados. Un arma muy poderosa debe ser el pacifismo, porque si no supusiesen un problema para ciertos sectores, no serían asesinados sus líderes, ¿no es así? En fin, estos serían los más destacados del siglo XX. Gandhi fue un abogado y político hindú que luchó en el movimiento de independencia indio por sus propios métodos, como el ayuno limitado y la intercepción de trenes por una multitud sin armas que se tendía a lo largo de las vías. Como adalid del nacionalismo indio, predicó la paz de diversas maneras y fue encarcelado por ello varias veces. Una vez puesto en libertad, sufrió varios atentados y lo asesinó un fanático hindú en Delhi. Martin Luther King fue un pastor y dirigente estadounidense y principal líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Fue asesinado por un segregacionista blanco en un motel de Memphis. John Lennon, miembro de The Beatles, famoso por su constante compromiso por la paz, fue asesinado en Nueva York. Su figura resultaba incómoda para el gobierno norteamericano debido a su activismo y sus protestas contra el sistema capitalista, entre otras campañas, las cuales sumaba adeptos por millares y haciendo tambalear la estabilidad del orden y la imagen del país. Es por eso por lo que existen teorías sin confirmar sobre la hipotética injerencia de la CIA en el asesinato de Lennon. Óscar Romero, arzobispo de El Salvador, enemigo de la violencia que ejercían la extrema derecha nacionalista y el ejército, defendió a los oprimidos y fue asesinado durante una misa. Nelson Mandela, abogado y activista que luchó por la emancipación racial de Sudáfrica junto al Congreso Nacional Africano, con el que gobernó el país a finales de la década de los 90 tras estar 27 años en prisión. Chico Mendes, ambientalista brasileño que luchó por medios pacíficos por la defensa de la Amazonia y la creación de cooperativas en Brasil, murió asesinado por rancheros. Tenzin Gyatso, actual Dalai Lama, fue jefe de Estado del Tíbet.
Su país fue invadido y anexionado por la China comunista y desde entonces emprendió una pacífica lucha por recuperar la independencia del Tíbet. Y Luigi Ferrajoli, jurista italiano y uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, una teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del derecho penal, pero que considera en general un paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales. Y finalizamos este vídeo con un apartado dedicado exclusivamente a los premios Nobel de la Paz. Se trata de uno de los 5 premios Nobel que fueron instituidos por el fabricante de armamentos e inventor sueco Alfred Nobel. Se otorga anualmente desde 1901, salvo algunos años debido a causas mayores. Pero el problema de este premio radica en que en ocasiones se le ha dado a personajes que han hecho poco por la paz o no lo han merecido. Claros ejemplos serían el exsecretario de Estados Unidos Henry Kissinger, la política birmana Aung San Suu Kyi, el líder palestino Yasser Arafat, la activista keniana Wangari Maathai, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama o el primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed Ali, por citar algunos. Y también ha ocurrido todo lo contrario. Hay personajes como Gandhi, Eleanor Roosevelt, U Thant, Black Hubble, Ken Saro-Wiwa y Corazón Aquino que se lo han merecido pero nunca lo han obtenido. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.